¿Cómo trabajamos con la persona creyente que todavía dice Que el aborto es compatible con su conciencia con su cristiana. conciencia cristiana? ¿Cuántos hechos que la gente considera como justicia social involucran a la iglesia, que a lo mejor la iglesia no está hasta para involucrarse? No hay duda, Carlos, de que hay, y ¿verdad? No sé si me expliqué bien con el tema y con la idea, no hay duda en la obligación. De unos temas medulares que como creyentes no podemos comprometer, como por ejemplo la vida. ¿En qué causas debería la iglesia estar involucrada? Deberíamos ver a pastores y a sacerdotes en las protestas, en los piquetes. Deberían los pastores y los sacerdotes o líderes religiosos defender el medio ambiente. Deberían estar en todas las protestas acerca de las uniones, de los trabajadores. ¿Qué causas son las que son dignas y qué causas no? De eso es que vamos a hablar en el día de hoy, en este compartir con mis compañeros. Durante toda la semana tratamos de tocar algún tema de interés, cosas que están pasando en las redes sociales y en nuestros países, simplemente para nosotros poder ver diferentes puntos de vista. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte con nosotros. Te invito a que te suscribas en nuestro canal, que enciendas las campanitas y que compartas, por favor, esto con alguien y que también, por supuesto, escribas en los comentarios. Déjanos saber qué opinas, qué piensas de estos temas y de todos los que hemos estado compartiendo contigo. Hoy me acompañan una vez más mis compañeros de esta semana, el padre Carlos, que está aquí con nosotros en el día de hoy. Padre. Gracias, pastor, de nuevo por esta oportunidad que tenemos para discutir desde nuestra perspectiva creyente cristiana las inquietudes que tenemos como país y como mundo. Hoy vamos a tocar un tema interesante, me parece a mí, que nos tiran todo el tiempo en las redes y demás, y vamos a ver cómo tenemos que trabajar con todo esto. Y hoy me encuentro una vez más con el pastor Carlos de Fuente de Agua Viva de Caguas. Agradecido siempre, privilegiado de poder compartir con estos sabios y personas influyentes e inteligentes de nuestro país. Bueno, padre Carlos y pastor Carlos, hay un tema que es muy popular en estos últimos años. Son frases que se utilizan y una de ellas es la famosa justicia social. Y por supuesto hay diferentes formas de ver a Jesús con diferentes énfasis, ver el Evangelio, ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué causas tenemos que cumplir o qué causas no. Yo creo que aquí los tres vamos a estar de acuerdo que definitivamente la iglesia tiene que estar involucrada y que esté involucrada en todos los afanes políticos de nuestros países. Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es, ¿cuáles causas son las que deberíamos estar involucrados? He escuchado múltiples críticas, diferentes personas de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, personas en diferentes posiciones debería decir. Personas en autoridad, desde candidatos a la gobernación, senadores, representantes, como público en general, decir que la iglesia debería estar en todas estas cosas. Los otros días, padre, me mandaron y pastor, me mandaron yo no sé si se lo llegué a enviar a usted, pero me mandaron un póster o una promoción de unas iglesias que iban a estar protestando por un proyecto, el proyecto Esencia, allá en el área de Cabo Rojo. Este proyecto que ha causado quizá un poco de controversia por las diferentes cosas ambientales y demás. Yo no conozco muy bien de todo el proyecto, pero habían unas iglesias que estaban convocando una protesta en contra de la construcción de este lugar y por supuesto pues me llegó la promoción, no para invitarme, pero sino para dejarme saber como preguntando por qué razón iglesias se involucran en esto en particular. Por otro lado, pues oigo los comentarios de otra gente que sí deberíamos estar involucrados. Así que de eso es que yo quiero que discutamos en el día de hoy. Padre Carlos, ¿qué usted piensa del concepto de justicia social? ¿Cómo usted lo define? ¿Cómo usted lo mira? Y de forma general, ¿cómo la iglesia debe tratar este tema? Sin duda, la iglesia es la custodia de los valores de la dignidad humana, cuyo garante único es Dios. En la Constitución, en la Declaración de Independencia Americana, es impactante pensar que cuando ellos se levantaron contra el poder británico, el imperio británico, ellos querían buscar una justificación para ese alzamiento. Ellos buscaron en la historia, no hay nada parecido a lo que ellos iban a hacer. Por eso, la única autoridad que sustentaba el enfrentarse a ese poder absoluto inglés
era precisamente lo que ellos dicen en la Declaración de Independencia. Hemos encontrado que es evidente por sí mismo que todos los hombres fueron creados iguales por el Creador y que tienen los mismos derechos inalienables. Por lo tanto, es lógico que nuestra concepción creyente cristiana tenga un influjo único en los debates de justicia social, en la defensa de la dignidad humana. Imagínate, hay un caso muy curioso en el Tribunal Supremo en la década del 50 que dice más o menos lo siguiente. Nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. O sea, un país como la Unión Soviética, que declaraba el ateísmo como parte constitutiva de la cultura soviética, no puede tener unas instituciones como las que tenemos nosotros, que creemos en la existencia de Dios. Por lo tanto, la iglesia, que es la custodia, la heredera, la que ha sido mandada a defender, lógicamente hay cosas que el creyente percibe en toda su nitidez que el no creyente no puede percibir. Por ejemplo, la defensa de la dignidad humana de un niño desde el vientre materno hasta su muerte natural, etc. Pero la pregunta que yo también me hago es la siguiente: ¿cómo nosotros cumplimos esa misión de justicia social, de ser los herederos? Algunos creyentes nuestros piensan que debe estar en el debate público, en el proceso legislativo, en la batalla de los tribunales, en las manifestaciones, y otros piensan que un partido político, como Proyecto Dignidad, por ejemplo, es el instrumento adecuado donde creyentes se reúnen con personas no creyentes para adelantar esta agenda de valores. Eso es difícil de poder captar. Es difícil cuál debe ser la respuesta y quiénes deben ser. Porque una cosa es sacerdote, obispo, interviniendo en decirle a la gente vota por la estadidad o por la independencia, o que es incompatible ser católico y estadista, o católico y, qué sé yo, del Estado Libre Asociado. Todas esas cosas es parte de las preguntas que tenemos. Carlos, ¿qué tú piensas? Yo creo que en Puerto Rico, ¿verdad?, se distorsiona un poco el tema por lo político y el ser utilizado por varios sectores políticos y enfatizando en unas áreas específicamente políticas. En cuanto a la iglesia, yo creo que tiene varias vertientes y tenemos tiempo para poder conversar. Yo creo que hay unas exigencias que se le hacen a la iglesia como justicia social, que no necesariamente la iglesia tiene que entrar en ellas, ¿verdad? Y habría que evaluar cuáles son los temas. Bíblicamente yo creo que Jesús fue bien claro y trajo unos casos en específicos que nosotros debíamos de reconocer, y creo que todos nosotros vamos a coincidir en el aspecto que sería justicia social, como por ejemplo los menesterosos. Habló de los presos, habló de las viudas, habló del cuidado de los niños. Y hay unos temas que por supuesto vienen bíblicamente, pero hay otros que van evolucionando con las sociedades. Pero la influencia del gobierno, yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos con esta expresión de justicia social, que no nos convirtamos más en políticos que en cristianos. Y en esta época moderna y de libre expresión y de plataformas digitales, yo creo que lo que esa expresión a nivel de iglesia se ha politizado en ciertos aspectos. No sé si ustedes concuerdan con eso. Mira, ese sería uno de los puntos, ¿verdad?, que yo quiero que traigamos. Yo creo que todos coincidimos, y la bonita locución del padre aquí, ¿verdad? Querramos o no, la iglesia está involucrada. Querramos o no, somos recipientes de las políticas públicas de los países, o cuando digo recipientes, en el sentido de que vamos a tener el impacto de cualquier política pública que se haga. Cualquier política pública que se haga en nuestro país, la iglesia directa como institución y los miembros de nuestra iglesia van a tener un impacto. Desde todo, si tú subes los impuestos, si los bajas, si los quitas, si los mueves, no estamos excluidos. Si subes aranceles, si quitas aranceles, si subes la luz, si bajas la luz, todos vamos a estar impactados, de alguna forma u otra, número uno. Número dos, la iglesia yo creo que tiene el llamado definitivamente a impactar nuestras ciudades. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. También creo que la iglesia, de forma sabia, tiene el derecho y la necesidad de informar a sus participantes de la iglesia de la opinión que la iglesia tiene en referencia a ciertos hechos. Eso es a veces algo que carece y que la gente se molesta, que desde un altar en un momento dado o desde una plataforma en un momento dado el padre le informe a su congregación, a su membresía, a sus feligreses, a sus ovejas, como querramos llamarle, esta es nuestra opinión o nuestra postura
con este caso, con este issue. Yo creo que, aunque se quiere excluir, hay gente que dice, no, la iglesia no se deben tocar estos temas. Bueno, la realidad es que yo tengo un montón de miembros que si yo no les digo a ellos esto es lo que opinamos, ellos no tienen una base para ellos también tener un contraste a lo que se está diciendo allá afuera. Y a veces, Yo creo que hasta ahí estamos de a veces acuerdo. hasta un conocimiento que se Por eso hay un adquiere. conocimiento, seguro. ¿Verdad? Y ahora mismo en un mundo donde hay tantas opiniones allá afuera, Claro. un podcast como este, unas opiniones como esta, le da un balance a todo el bombardeo que existe allá afuera. Ahora, ya yo creo que estamos claros de la definición, lo que estamos de acuerdo. Yo quiero traer algo de lo que tú traes y ver la opinión de ambos. Y voy a traer un evento que me ocurrió en los días pasados en un programa en el que yo participo. Este evento que me ocurre, lamentablemente no he podido volver al programa por unas cosas personales y la gente quizás va a pensar que fue porque me pasó esto en ese día, pero no es cierto. Quizás yo usé una locución incorrecta, padre. Yo sé que yo voy a siempre admitirme a culpa yo primero, ¿verdad? Y a lo mejor yo no debía haber usado una que yo no consideré que era ofensiva. Pero en mi alocución, dentro estamos defendiendo el hecho de la base de fe, la creación de la oficina de base de fe. Y está mi compañero en el programa de Pelotadura, que pues está diciendo que es anticonstitucional y todo su alocución, lo cual lo respeto, él tiene su idea de cómo es que debe funcionar todo. Y yo hago una locución calmada, pero pienso, ¿verdad? A lo mejor cometí un error, así que yo le pedí disculpas ese día porque él se molestó mucho conmigo. Se molestó mucho conmigo ese día y, bueno, salió muy agresivo. Yo dije en un momento dado y dije, yo no entiendo la fe de mi compañero y creo que su ideología va por encima de la fe. Tratando de yo comenzar mi alocución defendiendo todo el asunto, defendiendo todo lo que él estaba diciendo. Y ahí el caballero sale. Porque él explotó porque No, le estaba... pero es que tal vez el gran problema que tienen algunos sectores religiosos es su incapacidad de que es legítimo tener visiones diversas sobre temas opinables. Pero mire, padre, aquí está mi punto, porque no quiero... De hecho, usted hablar de siempre en ese programa, cuyo nombre no queremos decir. No, yo lo digo, Pelotadura, yo mi amigo. Y no íbamos a analizar el evento, pero el evento trae a colación Trae a varias de las colación. cosas y los Yo lo que quiero pensamientos traer que a tiene. colación este pensamiento, ¿verdad? Y yo trato de mantenerme ahí lo más pausado posible. No, lo más usted calmado. refleja- El autor hizo una expresión allí. No, es que... Yo es estoy que- refrescando el momento. Es que yo no hubiera tenido la paciencia, el cariño, el sentido de humildad de bregar con una persona que realmente es imposible establecer un diálogo. Bueno, no lo dije yo, eso lo dijo. Lo digo yo. Ahora, pero óigame bien, mire, yo dije eso del compañero, ¿verdad? Porque yo mismo me siento allí acorralado. Oye, estamos haciendo una oficina de base de fe, deberíamos alegrarnos, debemos traer a Dios a las escuelas, lo que sea. Yo creo que es un paso positivo. Pero me pongo a pensar, padre y Carlos, oiga bien, de lo que yo quizás lo acusé a él, yo también fallo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque mi ideología o mi fe ha creado mi ideología o mi ideología dirige mi fe. Me explico, es lo que pasa hoy. Se dice que ser cristiano es ser demócrata. Perdón, que ser cristiano es ser republicano. ¿Verdad? O que si tú eres cristiano tienes que ser republicano. Mi ideología quizás del mercado libre. Mi ideología que no, eso no es cristianismo necesariamente. Mi ideología del capitalismo. Mi ideología política de que creo que el gobierno tiene que ser pequeño. Eso es algo ideológico. Ujú. Es parte de mi fe. Y yo no puedo juzgar necesariamente la fe. No sé si entiende mi controversia. Pero era lo que yo traía ahorita, que a veces nos volvemos más políticos que cristianos. Y entonces basamos y queremos fundamentar nuestra ideología. Y no solamente nuestra ideología, esa filosofía que se establece a niveles económicos y morales por el gobierno. Quiero fundamentarlo y quiero hasta sostenerlo por lo bíblico. Está bien, pero lo Y la mismo Biblia que- lo lo mismo aguanta. que- lo Es mismo de que los ambas acusamos, partes. ok. Es de ambas partes. El que es socialista puede justificar completamente con la vida de Jesucristo el socialismo. Y el que no piensa en eso, de la misma forma, tiene también sustento por la misma palabra, pero no debe ser así. Yo tengo que ser cristiano antes que estas cosas, aunque mi nivel de creencia y mi nivel de fe
influencia en eso y yo voy a promover unas ciertas cosas en lo que es lo gubernamental y la influencia que yo tenga, y volvemos cada uno en donde nos encontramos. Por ejemplo, yo no soy una figura pública a nivel el que se encuentran ustedes. Las plataformas que ustedes tienen para poder visitar e influenciar con lo que creen es un lugar que tiene una cierta, ¿verdad?, por llamarle así, privilegio. En ese privilegio estará el estándar de evaluación, de expresión que se irá a hacer y qué pondrán por encima. Si ponen por encima el ideal político o el ideal filosófico en cuanto a administración y gobierno se refiere, o la palabra del Señor, y queda en cada individuo, porque ambas partes tienen el fundamento bíblico para poder llevar, que yo creo que muchas de las figuras, no estoy incluyéndolas a ustedes, pero hay muchas de las figuras que a veces se ponen ahí, que juegan más a la política que al cristiano, influenciando en este aspecto de política. Hay una línea bien fina. ¿Qué usted opina, padre? No sé si entiende mi controversia. Y voy a hablar de la socialización. Porque voy a presentar un ejemplo muy típico católico de europeo. Después de la guerra, hubo dos grandes movimientos en Italia que sobrevivieron al fascismo. Uno fue el catolicismo y otro fue el Partido Comunista. Claro, eran dos fuerzas contrastantes. Era un país que venía del fascismo, había entrado como enemiga y salió victoriosa. Los italianos es un país muy particular. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Creó un partido político que se llamaba la DC, la Democracia Cristiana, con la finalidad de darle cauce democrático al voto católico. Porque el Partido Comunista no respondía a las inquietudes, visión de mundo de la Iglesia Católica. Creó ese partido único y yo en los 90 cuando fui a estudiar, todavía los obispos hablaban del partido único católico. Hay que votar DC. Los pueblos, todo el mundo sabía, hay que votar DC. Pero en los 90 vino la famosa Tangentopoli, se descubrieron corrupción y al final el partido DC desapareció y la Iglesia Católica hizo una distinción. Ya no es unidad del voto católico en cuanto al partido, sino unidad del voto católico en cuanto a los valores, los principios. Yo puedo entender, por ejemplo, que la energía eléctrica es un derecho humano, pero legítimamente puede haber distinciones entre cristianos que piensen que la privatización es el camino adecuado y otros que legítimamente piensen que sea un ente público garantiza. Ambos están claros en el principio, pero ven que el modo distinto de realizarlo es legítimo, porque una cosa son los principios y otra cosa son, por ejemplo, nosotros los cristianos... ¿Cómo conciliamos esa batalla? Porque yo creo que la batalla es entender que en las cosas opinables deben haber opiniones diversas y que por lo tanto yo no tengo que cancelar al otro que piensa distinto. Ahora, pero no estamos viviendo así. Claro, lo que estamos lamentablemente. Viviendo es la cancelación, pero tú imagínate, lo que estamos viviendo es la polarización absoluta. Claro, tú imagínate, por ejemplo, el aborto. El aborto no puede haber opiniones diversas entre los cristianos. No hay una traducción distinta que la defensa inequívoca de la vida humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Aunque a nivel legislativo y a nivel en cuanto de gobernanza se ha tratado de buscar dentro del periodo, ¿verdad?, de crecimiento y del gestar, dónde pudiera ser, dónde no pudiera ser, y hay unos sectores que entonces fiscalizarían al político que está tratando de llevar el... El caso del aborto es el caso más típico. ¿Cómo yo enfrento una sociedad que es pro aborto, donde hay visiones distintas? El cristiano tal vez no podrá lograr la prohibición absoluta, pero comienza a dar pasos en los cuales va quitando efectos negativos. Por ejemplo, no se puede abortar a los niños después de las 22 semanas porque ya es viable, etc. Pero hay sectores cristianos que entienden es todo o nada y al final se quedan sin nada. Bueno, pero hay sectores cristianos también, padres, que dicen que son cristianos y creen en el aborto. Entonces, ahí donde está también la controversia, porque entonces, porque, por ejemplo, yo entiendo esa controversia suya que está mostrando ahí,
Y estoy de acuerdo con usted, que muchas veces los cristianos peleamos nuestras batallas muy distintas como las pelea el mundo y por eso peleamos muchas. Ellos van ganando milésima a milésima. Ellos van ganando poquito, paso a paso. Y entrando ideas subjetivamente hasta que la gente las considera como unas ideas reales. Los cristianos a veces, ¿verdad?, no sabemos estrategia política, me parece a mí. Entonces lo que se está mostrando ahí es un elemento de estrategia política y en realidad es, como dice el dicho popular, de lobo un pelo. Exacto. ¿Entiendes? Yo quisiera que no hubiera aborto nada, Exacto. ¿verdad? Pero pues vamos a negociar hasta 22 semanas y después quizás los bajamos hasta los 18 semanas. Exacto. Y después vamos poco a poco. Lo prohibimos al final porque nos damos cuenta que el aborto nunca es necesario para salvar la vida de mamá. Pero ¿cómo trabajamos con alguien entonces? Y todavía quiero moverme del tema de justicia social en general, porque esto tiene que ver, pero quiero que, ¿cómo trabajamos con la persona creyente que todavía dice Que el aborto es compatible con su conciencia con su cristiana? conciencia cristiana? Pues mira, hay que trabajarlo como trabajamos nuestras diferencias doctrinales. O sea, hay cristianos que dicen que Jesucristo es un profeta, no es Dios. Hay cristianos que ¿No se dicen... podrían ser considerados cristianos? Bueno, vamos a partir del principio. Oye, me da tú una Pero pregunta de esa. es que ellos son los que se Pero está bien, pero da que el padre cristianos. conteste, ¿son considerados cristianos o no? Bueno, evidentemente ellos se autoperciben. Ahora que hablamos de autopercepción cristiana. Pero yo creo, evidentemente, hay que trabajar con ellos como trabajamos nuestras diferencias doctrinales. Evidentemente, no puede creer en el mismo Dios aquel que dice que un niño en el vientre materno puede morir directamente. Pero, pues yo lo trabajo como trabajamos, por ejemplo, la tradición católica habla de la Virgen María. La tradición pero evangélica mira mi controversia. dice solo Aquí voy, Cristo. pero aquí voy. ¿Cómo bregamos con esas Es que diferencias? Es el desespero de no tener la paciencia de lo que es la educación y la predicación hasta que lleguen al convencimiento. Claro. Pero no actuamos así. Nos vamos a un estado aún hasta punitivo porque señalamos, juzgamos y si no es así, pues no es así. Y si no cambias de parecer ahora, no vas a cambiar de parecer nunca, no eres. Pero él se autopercibe. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo excluyo o soy lo suficientemente paciente para seguir educando, seguir predicando hasta que lleguen al convencimiento? Eso es un tema. Eso es un tema que yo creo que es el menos, entre los cristianos va a ser el menos debatible, Claro, porque nosotros vamos a considerar la vida. Difiero de ti, es el tema, uno de los temas más debatibles entre círculos cristianos. Por ejemplo, el aborto es de los temas más debatibles, aún en el círculo cristiano en los Estados Unidos, y es uno de los temas más debatibles. El alcance de la libertad religiosa. No, la libertad religiosa y un montón de otros temas, pero mi controversia hoy mismo es, ¿verdad? Por ejemplo, una de las críticas que yo recibo de cristianos por estar en ese panel, en particular, es que ese panel no debería existir porque hay alguien que se llama cristiano y no cree en los principios cristianos. Pero para él es cristiano. Pero si él está allí y para otros y en el país donde vivimos y que nosotros también promovemos la democracia y la libre expresión y le dieron la oportunidad de expresarse y se expresa como cristiano. Ese no es el issue. Es cristiano, se expresó. El issue, bueno, ese es el issue. ¿Se expresó? Está bien, pero ese es el issue, ¿verdad? ¿Cómo lo definimos? Y este issue también se traspola este issue a los issues, y valga la redundancia, que vamos a tocar. Claro. Porque, por ejemplo, podemos usted y yo estar de acuerdo en el día de hoy en el aborto, pero estaremos de acuerdo en la protección. Por ejemplo, vamos a hablar de otro issue. Justicia social es parte del calentamiento global. Hay que hacer justicia social en el calentamiento global. Yo pero quiero complicarlo más. ¿Cuántos hechos que la gente considera como justicia social involucran a la iglesia, que a lo mejor la iglesia no está hasta para involucrarse? Como por ejemplo económicamente, a suplir unas necesidades que hay iglesias que no tienen la economía para suplirla, pero como en la sociedad se dice que justicia social es X o Y cosa, la iglesia tiene que estar ahí. ¿Han pensado en eso? Nosotros pensamos en la socialización de varias cosas a nivel de gobierno, pero de la misma forma que se le exige muchas veces al gobierno en algunas cosas, también se le exigen a las iglesias. Hay cristianos que consideran, por ejemplo, que el sistema público se debe privatizar. Hay otros que considerarían que debe ser público. La educación debe ser pública, por traer un tema. La salud, que debe ser pública. Otros piensan que debe ser privatizado. Y se piensa como un principio de justicia social
al menesteroso, al que tiene la necesidad, que se le provea. ¿Cuántas veces se le ponen unas responsabilidades a las iglesias que no necesariamente tienen que tener a nivel económico? Porque estamos hablando de lo moral. Ahora mismo todo lo que tocamos fueron temas morales. En niveles económicos, que hay iglesias que a lo mejor no tienen la capacidad de poderlo suplir, pero como eres iglesia, para que haya justicia social, lo tienes que hacer. Claro, yo puedo entender que hay temas, como por ejemplo el calentamiento global o la lucha por el medio ambiente, en las cuales los cristianos no tenemos una visión unánime, sino tenemos visiones diversas. ¿Dónde se debe poner el Capitalismo. acento? Si esto detrás es una agenda ideológica, si realmente el ambiente se protege con las leyes protectivas. O sea, los cristianos tenemos visiones distintas, el rumbo que debe seguir la sociedad. Sin duda, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los principios que nos unen, pero hay a veces que hasta los principios nos separan. Yo pienso, ¿verdad? La Iglesia Católica, por ejemplo, le prohíbe a los sacerdotes, obispos, poder participar en actividades partidistas. Ujú. Por supuesto, no le prohíbe entrar en el debate público sobre temas que tienen incidencia política. Por ejemplo, un sacerdote puede votar republicano, claro que sí. Un sacerdote puede votar demócrata, se me hace difícil, pero podría votarlo. El sacerdote no se va a parar en el púlpito a decirle a sus fieles, tienen que votar republicano o tienen que votar demócrata. Él sí le puede recordar algo que yo siempre comparo con el tema del estatus. Yo no le voy a decir a nadie si vota estadidad, Estado libre asociado, con todas las formas que tenga, y independencia. Yo sí le digo, antes de toda esa decisión, usted tiene que pensar cómo sus valores y principios se van a encauzar a través de esas distintas opciones. O sea, yo no quiero una estadidad como California, yo no quiero una independencia como Nicaragua, yo no quiero un Estado libre asociado que me junte Nicaragua con California. Por supuesto, ese es el principio, ese es el sentido crítico, ese es intentar descubrir que las opciones pueden ser diversas, pero los principios siempre tienen que ser uno. Yo lo veo por ahí. Había el tema, yo creo que, ¿verdad? Para mí, cuando yo pensaba en este tema y pensaba en compartirlo con ustedes, entiendo lo que Carlos está diciendo con respecto. Pero aunque tú lo pones en el aspecto de que la gente le ponga la presión a la iglesia para ciertas cosas económicas, que sí es muy cierto, la realidad es que todo eso tiene que ver con la ideología política de un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas que creen, y hay pastores y hay ministros que de esa manera es que piensan también, ¿verdad? Cuando pensaba en este tema y pensaba, yo pienso en la presión que nos ponen, o por lo menos que yo siento que ponen a la iglesia, de tener que entrar en un montón de issues que no necesariamente yo considere o medular o importante en el país o que no tengo que tocar en este momento. O incluso adecuado para el pastor. O adecuado para el Yo quiero hacer pastor. una pregunta aquí controversial. ¿No habremos sido nosotros mismos los que nos metimos? No nos metieron a nivel social, nos metimos nosotros mismos. Es que tenemos buscando tenemos una relevancia No, en lugares que no necesariamente no. teníamos que estar. O es que tenemos una obligación. Entonces eso es lo que tendríamos que O sea, evaluar. Porque Pero hay es un que- montón es de que- es gente que no que hay yo duda, creo- no hay duda, Carlos, de que hay, y ¿verdad? No sé si me expliqué bien con el tema y con la idea. No hay duda en la obligación. de unos temas medulares que como creyentes no podemos comprometer, como por ejemplo la vida. Pero hay otros que yo escucho un montón de gente que aún ni preparación tienen y como se expresan, uno dice, no Por sabe ni ejemplo, lo que que está hablando, pero hay está que en un sacar foro. a sacar a Luma. Eso tiene que estar en el debate público. Eso es un debate que se tiene que dar políticamente y socialmente. Pero la iglesia, ¿qué puede aportar en eso? Sí puede decir algo. La luz es un derecho humano Bueno. y por lo tanto toda opción privada o pública tiene que respetar esa dignidad Y como del nos ser vemos humano. afectados, no Exacto. solamente como institución, cada uno de los Pero yo individuos no puedo que llegan decir a la cuál es la iglesia, solución pero adecuada. Hay gente que se involucra en la solución adecuada por el pensamiento que tenga a nivel ideológico, no por expertise tampoco energético. Ahí es donde voy. Hay temas que muchas veces yo he visto a líderes religiosos que entran por el tan solo hecho de Pero considerar ¿cuál que es- ese tienen es una mi influencia. punto. ¿Cuál es ese tema? Porque no me digas, hay Bueno, temas. Dime, bueno, ¿cuáles bueno, son esos es que temas? ya se ha Porque, por hablado. ejemplo, yo entiendo lo que el padre está diciendo. Ujú. Y, por ejemplo, me parece una decisión muy salomónica, por ejemplo, aquí, pero, ¿verdad? Yo no voy a hablar en contra de Luma, no voy a decir vota Luma,
tampoco voy a decir vota, vela, que sea público. El derecho es que todos tenemos que tener electricidad, cualquiera que sea. Exacto. El problema es que... Entonces no es el tema, es cómo nos dirigimos en cuanto al tema. Si nos vamos a dirigir por el hecho del ideal que tengo y a nivel político, la influencia que quiero tener a nivel política, porque también nosotros como ministros tenemos pensamientos ideológicos y pensamientos políticos, y si las expresiones van dirigidas hacia eso, o a la realidad de cómo nos va a influenciar, cómo nos daña, cómo mejoramos, eso es lo que realmente hay que evaluar, porque muchas veces de las expresiones desacertadas que se escuchan de cierto sector, es porque somos políticos que creyentes, o más políticos que mirar las cosas justamente, objetivamente, y sustituimos una cosa por lo otro, lo objetivo por el ideal. Es más, hasta el ministerio. Hay cosas que pueden ser objetivas y no las quiero ver objetivamente porque soy pastor y porque quiero llevar mi influencia como pastor por encima de lo que quizás es hasta objetivo. ¿Qué tema? Eso es difícil, hay tantos temas que nos involucramos hoy en día. Que Jesús, cuando tuvo que enfrentar una confrontación con el Imperio Romano, es lícito darle el tributo al César. ¿Tú qué dices? Él dio una respuesta que revolucionó las relaciones entre la religión y el Estado. Hasta ahora era un conjunto unido. Quien era el emperador era también el dios, etc. Pero el cristianismo enseñó que hay dos esferas distintas que aunque no se pueden separar porque se unen en la persona del ciudadano, uno no puede, o sea, las cosas del César hay que dárselas, pero sobre todo las cosas de Dios, porque Él lo dijo claramente, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los discípulos, en un momento donde hubo la confrontación, dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos pueden poner a elegir, porque si tenemos que elegir, elegimos a Dios con todas las consecuencias. Y yo creo que eso es parte de la batalla que nosotros como cristianos tenemos que discernir el modo de insertarnos en temas o en el debate público al cual tenemos la obligación, sin incidir en la responsabilidad que tienen los políticos o las autoridades en tener sus ideas y opciones. Tengo una pregunta. Porque ahí todos tenemos la capacidad de tener esto y aquí expresarnos. No todo el mundo tiene las plataformas donde ustedes se exponen. Cuando los invitan a estas plataformas, lo que van es a tocar temas cristianos, temas morales, temas políticos. ¿Qué temas en particular los invitan para expresarse, los invitan para hablar? Yo, evidentemente, yo voy siempre y tal vez rechazo algún tema que no tiene una incidencia directa de un sacerdote. Por ejemplo, voy a decir y le extienden invitaciones así y usted los rechaza. Claro, porque ven que como es una persona polémica puede ayudar a la... al rating. Pero si me preguntan si los Yankees son peores que los Red Sox, pues en eso yo no participo porque honestamente es algo tan opinable que cualquiera tiene derecho. Y yo no quiero que la sotana mía, todo el mundo sienta el peso de esa sotana para tomar una opción en la cual cada uno es opinable. No sé si usted... Igual, igual, yo no. Está bueno esa. Yo, de que definitivamente, cuando yo voy a ciertos temas en particular, a ciertos lugares, yo no aprendo que no voy a muchos sitios. Número uno. Número dos, cuando voy a los lugares que voy, por lo general ya sabemos el tema de antemano y sabemos que tiene que ver algo con la iglesia. Exacto. Y con alguna postura, ¿verdad?, de nosotros dentro de eso ahí. Que a veces surgen otros temas que me ha pasado estando en el lugar allí en Pelotadura, por ejemplo, en el segmento anterior, se quedó caliente la cosa con otro tema y quieren ver la opinión de uno, pues ponen a uno en 3 y 2. Ponen a uno en 3 y 2, pero es parte de la dinámica. Pero por lo general, por ejemplo, en ese programa que yo voy en particular, el tema ya está establecido de antemano, sabemos lo que vamos, lo que queremos, lo que se va a compartir. Yo, cuando miramos este tema, vuelvo a la misma locución y a lo mismo del principio, ¿verdad? Porque, sí. Por ejemplo, todavía el día de hoy se sigue hablando del 2019, verano del 2019, donde hay un montón de cristianos que fueron y participaron en un evento que para mí fue antidemocrático, ¿verdad? Es un evento que marcó la historia de nuestro país y que hicieron una protesta para que renunciáramos que renunciara un gobernador, que fue un evento para mí antidemocrático. Y hay gente que pensaba que yo debía estar allí. Y para mí esta es la lucha, ¿verdad? La lucha que uno tiene como pastor en donde nos vamos a involucrar. Yo he participado en el pasado, participé en una marcha en particular que yo digo, rayos,
Hoy, después que doy vuelta atrás, fui bajo presión, quizás no debía haber participado, pero lo hice con la mejor visión de ser parte del pueblo. Marché para que nos pusieran el Ivo, imagínense, después. Sé de pastores y de sacerdotes, usted los conoce también, me imagino, que participaron, por ejemplo, en la salida de Vieques. Entonces, Y hoy... algunos fueron protagonistas en ese proceso. A mí, yo, por ejemplo, hubo una marcha en donde participaron miembros de la Iglesia Católica que yo lo critiqué vehementemente. Yo le dije, es que la convocatoria de quien convoca es escandalosa. Ok. Son los mismos que tiran piedras, escupen caras, cierran portones. O sea, yo no puedo manifestarme con aquellos que no quieren abrir un diálogo, sino imponer una agenda. Y yo, por ejemplo, en algunas marchas, yo, por ejemplo, la de Vieques no participé. Yo entendía que lo de Vieques no participé porque consideraba que ya se estaban encauzando adecuadamente las inquietudes del pueblo viequense con la lucha que estaba dando el gobierno por exigir la salida inequívoca de la Marina. Pero a mí, de nuevo, yo lo que creo es que la iglesia, que es la iglesia de los fieles, porque está la iglesia nuestra, jerárquica, iglesia de los fieles, a veces nosotros tenemos que ir al frente, los pastores, pero a veces tenemos que ir detrás de las ovejas para que abran camino. Y yo creo que hay cosas en las cuales nosotros no somos los protagonistas, sino que tiene que ser el debate público. Yo entiendo, por ejemplo, que es lógico que hayan, cada uno de nosotros que está en esta mesa tenemos una opción de partido y queremos que sea consistente con nuestros valores y principios. Pero como yo les decía a mis hermanos de Proyecto Dignidad, no hay que, o sea, el Proyecto Dignidad no es el partido de la iglesia cristiana, es una opción. Cada uno de los cristianos militan en las distintas opciones, derecho tienen. Y tenemos también la obligación de intentar persuadir a los demás sobre nuestros principios y valores, de cómo vamos a concretar la defensa de la vida, la libertad religiosa, el derecho fundamental de los padres. Pero yo lo que no, al menos yo concibo mi ministerio, yo nunca le diré a mis fieles, de nuevo, como dije al principio, ustedes tienen que votar por la estadidad, por la independencia o el Estado Libre Asociado. Pero sí le diré, antes de votar, escuchen quiénes son los rostros de estas opciones. Escuchen lo que está pasando en California. Escuchen lo que está pasando en Nicaragua, opciones estadía de independencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos como país? ¿Qué es lo que nosotros queremos que esos principios se reflejen? Yo entiendo que mientras estemos en los principios y no en las soluciones concretas, esa es la función de justicia social que tiene la iglesia, que tú lo has dicho muy bien, es desde visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento. Yo creo que nosotros, mientras estemos en los principios, cuando descendemos a soluciones concretas, pues yo creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar que estamos, entiendo yo, incidiendo sobre la libertad de los hijos de Dios, de los fieles, de escoger las distintas opciones. Carlos, algunas palabras. Creo que prefiero, y a veces yo soy medio extremo con mis ideas, pero yo prefiero que hablen a que estén callados. Lo que sí es inaceptable es como nosotros mismos, los cristianos, nos tiramos y nos hundimos. Exacto. Eso yo creo que es inaceptable, pero sí prefiero pastores y líderes religiosos, sacerdotes, que se expresen a que nos callen. Yo creo que el gobierno y las sociedades quisieran silenciar el poder que representa también el aspecto religioso. Lo que yo creo que debemos de considerar a la hora de hablar, qué estamos hablando, cómo lo hablamos y las consecuencias de lo que vamos a hablar. Si fuéramos a llegar, ¿verdad?, a algunas conclusiones, creo que van a estar de acuerdo conmigo, la iglesia definitivamente tiene que estar involucrada. Los cristianos que nos están viendo en el día de hoy no se deben desmotivar o perder la fe y decir, llegar a pensar que no debería la iglesia ser parte de todo esto y que definitivamente tienen que haber voces que salgan afuera a defender ¿verdad?, los derechos humanos y los derechos de la iglesia y las posturas correctas. Así que la gente, el primer consejo es para la gente que nos está viendo, que tú eres miembro de una iglesia, tienes que saber que la iglesia tiene que estar activa y que es parte de la función. Si fuéramos a tomar una, ¿verdad?,
si fuera a tomar una postura dentro de todo esto, yo creo que en todo lo que hemos hablado, lo que yo creo que debemos tener es la sabiduría de que en qué momento salir, qué momento callar, qué momento auspiciar, y no debemos sentir la presión. Si yo he aprendido hoy algo de tantos años de estar en esta lucha, en esta batalla y en todas las que hay, es que ningún pastor debe sentir la presión de salir bajo presión a ningún tema que no esté dispuesto verdaderamente a defender. No debe salir por la presión de la calle, no debe salir por la presión si no está verdaderamente convencido de lo que va a defender. Así que nada, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y algo bien claro, que yo creo que también, padre, que la gente debe entender, que el hecho de que no hayan quizás protagonistas religiosos conocidos en ciertas luchas no quiere decir que no estemos luchando y que no estemos de acuerdo con esas luchas. Claro. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el medio ambiente, que hay que protegerlo. Creo que Puerto Rico ha sido, no voy a decir en todo, pero en algunas áreas un poco desastroso en su planificación urbanística, ¿verdad? Y eso ha tenido nuestras consecuencias. Pero en el día de hoy yo creo que la iglesia tiene que saber en qué cosas luchar y en qué cosas no y cuándo salir. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, pastor, en por la tiempo. oportunidad. Gracias. Habernos acompañado y que se repita. Muy bien, así será. Ustedes manténganse ahí en contacto, escríbanos, denos sus comentarios de todo lo que usted opina. Dios me los bendiga.